Gracias por estar aquí a suscitar una reflexión sobre algunos de los temas que no se discuten generalmente a la hora de conceptualizar o hablar de la salud y de nuestro sistema de salud en particular. Para motivar la discusión, quisiera que miremos todos hacia atrás y decir, ¿qué hace el ministro de Salud, o mejor el Ministerio de Salud, con una vaca anaranjada en un auditorio un viernes por la tarde? Que es este tema de la vaca. Y ahí va a estar el centro de la discusión. Y yo voy a tratar de ir construyendo el argumento poco a poco. Primero, los fundamentos institucionales. Esto hace parte de una ley de la República, la Ley 1502 del año 2011, que nos lleva a todos a, de alguna manera, difundir alguna cosa que se llama la cultura de la seguridad social. Y volveré sobre este tema, la importancia de tener una cultura de la seguridad social. Pensemos un poco en la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Yo asocio la seguridad social como, de alguna manera, una forma de cómo las comunidades humanas han ido ampliando sus círculos de solidaridad. Creo que es el sociólogo Norberto Elías que dice, primero, nosotros teníamos una solidaridad confinada a unos círculos muy estrechos, tal vez familiares, vino la vaca. Después la solidaridad social se fue ampliando un poco más allá de la familia a la comunidad. La comunidad fue creciendo, ni siquiera las ciudades-estado. En el fondo, la seguridad social es la forma como comunidades sofisticadas amplían ese círculo solidario y nos protegemos a todos. Un economista, colega mío, Paul Krugman, tiene una frase que siempre me llamó la atención. Dice, el Estado moderno no es otra cosa que una compañía de seguros que es dueña de un ejército. Esto para decir lo siguiente, la seguridad social, en salud y pensiones sobre todo, uno podría definirlo un poco más allá, pero sobre todo en salud y pensiones, y yo diría principalmente en salud, es el eje del Estado moderno. Parte de la educación y los servicios sociales son importantes, pero la seguridad social es fundamental. Y un primer punto que quiero hacer, que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que la seguridad social no solamente es un contrato social. La seguridad social no es solamente la Constitución y las leyes. La seguridad social en nuestro caso no puede circunscribirse al artículo 49 de nuestra Constitución Política y a la Ley 100 del año 1996 y a las leyes ulteriores. La seguridad social también es una cultura. Hay algo que complementa las normas y leyes que está en la mente de todos nosotros como ciudadanos, que es fundamental para que esto funcione. Si ustedes examinan la coyuntura política de los últimos años en el mundo, se van a dar cuenta de un hecho que es, si se quiere, paradójico. Comparen, y lo podríamos hacerlo y lo han hecho muchos académicos, las leyes de seguridad social, los contratos sociales que rigen la seguridad social en dos países europeos, Noruega y Grecia, por ejemplo. Son iguales. En el fondo, los principios rectores son los mismos. Lo que está escrito en los códigos, en la Constitución y las leyes es muy similares. ¿Por qué en un caso es sostenible? ¿Por qué en un caso funciona y en otro no? Y es porque en un caso coincide con una cultura que la hace viable, en otro caso no, casi que choca con esa cultura que lo hace inviable. Entonces, promover esa cultura de la seguridad social, ser conscientes que nuestros sistemas de salud también necesitan unas normas sociales que trasciendan los códigos y leyes, es fundamental. Yo quiero plantearles lo siguiente, una perspectiva distinta a la hora de entender nuestro sistema de salud, que es criticado muchas veces con razón, pero aquí hay estudiantes y yo creo que ustedes muchas veces de pronto no les han hecho caer en cuenta esta característica de nuestro sistema de salud. Primero, que es una vaca. Colombia tiene, ustedes de pronto ya lo saben, el menor gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud de toda América Latina, es el 15%. Esto significa que la salud la estamos pagando mancomunadamente. En vez de que, según su capacidad de pago, la gente acceda, unos a mucho, otros a poco, nosotros como sociedad, en un arreglo social que se deriva desde la Constitución, decidimos entre todos, con fuentes fiscales y parafiscales, con nuestras contribuciones y con nuestros impuestos generales, con 16, 17 fuentes que financian la vaca, pagar por la salud colectivamente. Y no lo hicimos de cualquier manera. Lo hicimos de una forma que tiene dos características que la distinguen en el concierto de los sistemas de salud en el mundo. La primera
y es que desde el punto de vista del financiamiento es muy solidario. Piensen en dos colombianos distintos, uno gana un salario mínimo, otro gana 20 salarios mínimos. El primero, o mejor, el segundo, contribuye 20 veces más que el primero, por el mismo paquete de beneficios. Muchas veces las clases medias urbanas en nuestro país tienen la idea errónea de que la salud, como las pensiones, está basada en cuentas individuales. Esto es que uno está poniendo la plata allí y el sistema le debe devolver en bienes y servicios lo mismo que uno contribuye. Esa no es la filosofía de nuestro sistema de salud. Está basada, para financiar la vaca, en la solidaridad. El sistema de salud de Colombia fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000-2001 como el sistema más solidario en el financiamiento. Esto es que a la hora de contribuir a la vaca, pensemos que todos vamos a un restaurante, vamos a pagar todos juntos por la comida, no es que cada quien ponga la misma plata, sino que cada quien pone de acuerdo a sus posibilidades. Esa solidaridad en el financiamiento es parte fundamental del financiamiento o de la estructura de lo que yo quisiera llamar los contratos sociales, y esa está en la ley. Hay otra importante que ha venido consolidándose y se consolidó sobre todo a partir de la sentencia de la Corte Constitucional del año 2008, la TG 360, es que no solamente son los solidarios en el financiamiento, esto es, ponen más quienes tienen más, sino que tenemos igualdad en los paquetes de beneficios entre los dos regímenes, subsidiado y contributivo. Eso que lo decimos nosotros ya con cierta naturalidad, como si se tratara de una realidad económica ya consolidada, no se ha consolidado en América Latina. Ustedes van a México, que tienen un sistema de salud comparable al nuestro, porque tiene un equivalente al régimen contributivo en cabeza del Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, y tiene un equivalente al régimen subsidiado que llama el Seguro Popular, administrado por las entidades territoriales. Tienen como una gran EPS nacional centralizada para el contributivo y EPS territoriales para el régimen subsidiado. Comparen el paquete o canasta de beneficios de los dos regímenes en México. Hay una brecha, casi un abismo entre uno y el otro. Entonces nosotros no solamente hicimos la vaca, sino que dijimos, con los recursos que hay aquí, vamos a ofrecerle a todo el mundo, independiente de si contribuyen o no, independiente de cuánto contribuyen, el mismo paquete de beneficios. Y eso ya es un principio constitucional que no solamente atraviesa la jurisprudencia de nuestra Corte, sino que también está consignado en la ley estatutaria en salud. O sea, ya hace parte de las reglas de juego que nosotros como sociedad hemos venido consolidando para el funcionamiento del sistema. Estamos a puertas de una campaña presidencial y vamos a tener muchas propuestas de reforma en todos los campos y áreas de la seguridad social. Quisiera hacerles una pregunta aquí en voz alta. ¿Ustedes creen que se va a hablar más de una reforma pensional o de una reforma a la salud? ¿Qué creen ustedes en los debates? ¿Salud o de pensiones? De pronto salud, porque la gente el debate es más visible, pero yo quiero decirles de manera clara, el sistema de pensiones de Colombia está fundado sobre principios muy distintos a los de la salud. No hablemos de la práctica, al menos en teoría. Si uno fuera a examinar simplemente cómo funcionan las cosas, podremos tener todas las quejas. Pero el sistema de salud está fundado sobre un principio que es lo mismo para todos. Como funciona el sistema de pensiones en la práctica es mucho para muy pocos, con una cobertura que apenas llega hoy o va a llegar en la práctica al 20%. Esto es, solamente 1 de cada 5 colombianos en 15, 20, 25 años va a poder disfrutar una pensión. Y yo, como ministro de Salud y como una persona que ha estado en los debates de política pública ya por mucho tiempo, 20, 25 años, quiero decirles que me parece paradójico que se insista más en una reforma a la salud. Esto es, ya la reforma legal, ya el contrato social está consolidado sobre bases de equidad. Uno podría discutir sobre muchos efectos prácticos, de cómo materializamos estos elementos del contrato social, pero en pensiones pasa todo lo contrario. Solamente quienes tienen acceso a un empleo formal con ciertas condiciones de sostenibilidad en el tiempo van a poder acceder a una pensión. El resto de los colombianos, yo de pronto estoy entre los que no, porque he tenido una vida laboral un poco errática, no vamos a poder.
y eso es complejo. Pero entonces quiero que pensemos en estos dos elementos. Definimos un contrato social en nuestras leyes, en parte como desarrollo del artículo 49 de la Constitución, donde dijimos, este sistema es solidario en el financiamiento. La salud no la pagamos individualmente, sino colectivamente para poder que se materialice el derecho. No solamente es equitativo en el financiamiento, sino que también es igualitario en los beneficios. Y hemos tratado con el tiempo, sin tanto éxito, de decir, bueno, para que esto funcione, para que un sistema pagado colectivamente, para que funcione razonablemente, necesitamos, cabe la redundancia, algunos límites razonables. ¿Quién define esos límites razonables? ¿Cómo se escogen? No ha sido fácil. La ley estatutaria en salud nos da algunos límites que ustedes conocen bien. No deberíamos pagar con recursos públicos, esto es con recursos de la vaca, por lo que no tiene una autorización por nuestra agencia sanitaria. Eso dice la ley estatutaria, pero este año, desde el segundo semestre del año pasado, hemos pagado por medicamentos vitales no disponibles en registro sanitario, algo así como 200.000 millones de pesos, doctor Castellanos. Lo que es experimental, no deberíamos pagarlo por ello, pero es difícil también tener reglas generales en esto. Domingo en la noche leí una columna, no, más bien una nota periodística del diario Universal de Cartagena, que después fue replicada por RCN el martes en la mañana, de una niña en Cartagena que estaba vendiendo sus juguetes para pagarse por un tratamiento. Cuando uno ausculta en la noticia, lo que se da cuenta que es un tratamiento experimental que le había ofrecido un médico que levantó la mano por allí en la ciudad de Medellín. Creo que no se habían realizado más de 2 procedimientos de estos en el país. Pero surge la tragedia individual, absolutamente dramática. ¿Cómo y con qué legitimidad puede el sistema de salud decir, señores, es que es experimental? La responsabilidad del Estado, según las normas de la seguridad social, ya no llega hasta allá. Va a ser muy difícil, y volveré sobre este tema, de cómo imponer límites razonables en general y cómo hacerlo legítimamente. Lo que se tenga que ser prestado en el exterior, ustedes saben que hemos tenido debates al respecto también complejos, y lo que no tenga evidencia científica sobre su eficacia y efectividad, donde también seguimos teniendo debates. ¿Dónde viene la vaca? Y es que uno puede definir estos límites razonables, pero en el fondo no va a ser con límites o exclusiones impuestas centralizadamente como vamos a garantizar que los recursos logren materializar estos principios de equidad. Algo va a tener que pasar en las normas sociales, en la mente de la gente, y empezamos por los pacientes, de los médicos y de los agentes del sistema, de todos ellos, de la industria, de los hospitales y clínicas, de las EPS, y de las asociaciones de pacientes, de las cajas de compensaciones, de todos los diferentes agentes que coexisten en nuestro sistema. Cuando hablo de normas sociales, para de alguna manera tener en cuenta qué significa eso en el lenguaje, yo creo que hay un ejemplo que pone el doctor Julio César Antanas Mocos, ¿no? Que es bonito, y es una persona que viene de visitar a su mamá, quería hacerle una visita larga, del norte de Bogotá. Es la 1 de la mañana, un lunes en la noche. Se pone el semáforo en rojo y para el carro y espera que se ponga el verde, pacientemente. Nadie lo está viendo. Obedece la norma social simplemente porque se lo dicta en su conciencia. Porque sabe que las normas deben respetarse independientemente de que uno pueda violarlas impunemente. Eso es una norma social que está más allá de la ley, que simplemente tiene unos mecanismos de cumplimiento que tienen que ver con la moral propia y la cultura, las formas sociales como garantizamos que se cumplen ciertas cosas. Una cosa como esa, que llamamos de manera general cultura, es importante para que nuestro sistema de seguridad social funcione bien. La persona que va al hospital y se toma o se hace un examen médico, una radiografía, simplemente se siente bien al día siguiente y dice, ¿yo para qué voy y para qué la reclamo? El paciente que vende sus medicamentos, o incluso de manera mucho más compleja, el médico que tiene el paciente al frente y
piensa dos veces, ¿será que prescribo este medicamento o no? En su fuero interno, íntimamente, quizás está convencido de que ese medicamento no es costo efectivo. Esto es, que le va a restar a los recursos de todos, pero que le va a sumar muy poquito a ese paciente. Pero que no quiere tener la conversación, al que le resulta mucho más fácil tal vez comportarse defensivamente y decide, ¿qué más da? Prescribir el medicamento. Ahí creería yo que también se está yendo en contra de esa norma social que protege los recursos de todos. Por eso fue hablando con Antanas Mockus que se nos ocurrió esta figura sobre la vaca es sagrada. Esto es la vaca de la salud. Esto de los recursos de todos, puestos aquí mancomunadamente, recolectados según un principio de solidaridad y gastados en teoría según un principio de igualdad, necesitan no solamente unas normas, una ley estatutaria, una ley 100, decretos y resoluciones que expedimos en el ministerio, sino necesitan también una conversación franca entre todos para consolidar estas normas sociales. Y lo que necesitan sobre todo es este tipo de conversaciones, donde de manera más filosófica, a mí me gusta una frase de un filósofo francés que la llama prereflexiva. Esto es, de vez en cuando, así sea un viernes por la tarde, a puertas del 1 de mayo, interrumpir un poco todas nuestras acciones y venir acá y reflexionar sobre lo que hacemos y sobre cuál es el contexto y el entorno normativo, institucional, pero sobre todo cultural y sociológico en el que tomamos decisiones sobre nuestro sistema de salud. Este discurso es complejo porque muchas veces cuando yo lo he articulado en muchos escenarios la gente levanta la mano y a veces con razón y quiere decir, ministro, esto quiere decir que nosotros los pacientes o los médicos tenemos la culpa de los problemas del sistema. No es eso. No se trata cínicamente de echarle la culpa ni a los médicos ni a los pacientes, pero sí se trata que entre todos nos tomemos conciencia de la forma como pagamos por la salud de los colombianos y que, vuelvo y repito, esto necesita de unas normas sociales. Una que yo he tratado de vender, una norma social sencilla, porque las normas sociales no son fáciles. Por ejemplo, ahora con MIPRES que estamos haciendo un experimento interesante. En MIPRES, en el régimen contributivo, hoy en día usted puede entrar y prescribir el medicamento. Supuestamente, en teoría, yo digo que debe hacerse cuando las alternativas terapéuticas ya se agotaron. Quiero que seamos todos muy conscientes de dónde vienen los recursos para pagar por esos medicamentos. El 80% son medicamentos de alto costo. Vienen simplemente residualmente de lo que queda después de recoger las contribuciones y los impuestos, pagar por el plan básico de atención, lo que antes llamábamos el plan obligatorio de salud, y ahí queda un remanente, un excedente, que hoy en día está cercano a los 2 billones, 2,5 billones de pesos al año. Es con esos recursos los que se pagan esos medicamentos que llamamos MIPRES. ¿Qué pasa si mañana la gente comienza a percibir MIPRES simplemente como hay luz verde para prescribirlo absolutamente todo? Y el gobierno está pagando por allá. Hay una funcionaria del Ministerio de Hacienda que me dijo hace un tiempo, decir, no podemos caer en la concepción de que el gobierno es una señora muy rica que vive en Chapinero y tiene por allá un cofre de monedas de oro debajo de su cama. El gobierno simplemente es este acuerdo social al cual contribuimos todos. Pero ¿qué pasa? Para retomar la pregunta, digo, si los recursos se acaban. Cada persona está desde su óptica individual actuando probablemente racionalmente, dándole lo mejor a su paciente. Pero ¿qué pasa si esas decisiones individuales aparentemente racionales y responsables no hacen sentido colectivamente y la sumatoria de las demandas de cada México supera con creces los recursos disponibles que tenemos como sociedad? Si eso pasa, lo que tendremos es un sistema incoherente y en el fondo nos vamos a parecer entonces al sistema pensional y le vamos a dar mucho a muy pocos, porque los sistemas insostenibles en el fondo se convierten en sistemas injustos. Los economistas y los sociólogos y los antropólogos y algunos psicólogos sociales
han conceptualizado este problema como un problema de acción colectiva, similar al que enfrenta una comunidad, por ejemplo, que tiene que cuidar por el agua que todos usan y que no la puede contaminar. Similar al que enfrentan muchas comunidades, por ejemplo, en el Pacífico colombiano. Yo hice algunos trabajos de estos en la Universidad de los Andes. Viven 50, 100 familias de pescadores que viven de un caracol en el Pacífico y todos saben que todos deben tomar no más lo que se necesita. Porque si todos toman más de lo que se necesita, en el fondo el acuerdo social se rompe y esto se va a acabar. Yo estaba reflexionando en estas ideas cuando, no este diciembre, sino el año pasado, estaba leyendo un libro sobre dos politólogos chilenos. Me encontré una frasecita muy bonita que viene del lenguaje sueco. Se llamaba lagom. Si ustedes la buscan en Wikipedia o en el diccionario, el lenguaje sueco significa toma lo justo. Y viene de la siguiente idea: conjunto de vikingos, 30, 40, 100, después de una batalla, al caer la tarde, se sientan en un gran círculo y tienen una gran tinaja de agua que empiezan a rotarla según las manecillas del reloj. Y uno toma un trago, se la pasa al siguiente. Y la idea es que tiene que dar la vuelta a todo el círculo y el último tiene que tomar casi lo mismo que tomó el primero. Esa cultura de coger la tinaja, simplemente tomar a sabiendas de que este es un recurso que pertenece a todos quienes estamos sentados en un círculo, no es muy distinta a la forma como opera nuestro sistema de salud. Esa es la vaca y esa es la cultura que tiene que complementar estas normas sociales. Y desafortunadamente nuestras sociedades, que están construidas sobre unas bases distintas a las sociedades escandinavas, mucho más heterogéneas, con muchas más fracturas sociales, desiguales, complejas, donde nos queda más difícil practicar esa suerte de empatía, donde no siempre vemos en el otro un hermano, sino una persona alejada, donde no sabemos que somos parte de lo mismo, y donde tal vez lo único que tenemos para llamarnos nación son la Constitución y las leyes. Pero repito, eso necesita complementarse con esa cultura. Tal vez fue Antaramocus el que más nos enseñó este tema, pero de alguna manera como sociedad hemos venido olvidando ese mensaje fundamental, de que como parte de la política pública, nosotros como funcionarios, pero todos en todos los ámbitos, tenemos una responsabilidad también de construir buenos ciudadanos. Que lo voy a decir claramente, sin buenos ciudadanos que respeten la vaca sagrada, va a ser muy difícil que tengamos una seguridad social funcionante y funcionando, y va a ser muy difícil que construyamos un buen sistema de salud. Todos los debates de nuestro sistema, todos conocen bien, yo creo que se han simplificado a un tema operativo, a lo que se conoce como la descentralización administrativa, a la existencia o no de la CPS. Ese es un debate importante, no quiero soslayarlo, pero no es el único debate, y quisimos, Julio César, usted lo dijo bien, presentar esta otra dimensión de los problemas y nuestra discusión esta tarde, y la idea es que entre todos ya tengamos un diálogo sobre la necesidad de tener esta cultura ciudadana, esta cultura de la seguridad social, y cómo podemos todos contribuir a este esfuerzo común y a esta construcción colectiva. Aquí está la viceministra para ayudarme con el diálogo, todos los que quieran decir algo, presentar inquietudes, preguntas, críticas, quejas y reclamos. Estamos dispuestos a abrir la discusión sobre un tema que yo creo que es importante, interesante. Espero no haberlos aburrido mucho con esta discusión que parece un poco alejada, filosófica, pero creo que es fundamental. Yo de alguna manera vengo de la academia, estamos en la academia, y la academia está basada, entre muchas otras cosas, en una suerte de optimismo, y es que la reflexión y la acción son inseparables, y que hay que tomar decisiones, hay que analizar los problemas.
pero en los ámbitos de la política pública tenemos que mantener espacios también para pensar y reflexionar sobre los asuntos de fondo. Muchas gracias a todos por la atención.